Hola amados hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra. Qué bueno que es encontrarnos en torno al estudio de la palabra y al escuchar la voz del Señor. Le damos la bienvenida también a los amigos que nos acompañan y hermanos de otras congregaciones que también se unen a este tiempo. Estamos desarrollando una serie en la cual he titulado La unción de Cristo. Y está basada en Lucas capítulo 4 versículos 17 al 19, donde el Señor Jesús lee aquel pasaje del libro de Isaías en el cual se habla de la unción del Espíritu Santo sobre el Mesías, la cual tenía propósitos, y estamos viendo esos propósitos. Y este pasaje también nos afecta a nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo en la actualidad. Por lo tanto, también tenemos la unción de Cristo sobre nosotros. Eso decía el apóstol Juan, que la unción que el Señor nos ha dado permanece en nosotros. Y esta unción tiene propósitos. Y como lo estamos viendo, siempre son propósitos de libertad. Hemos visto en la primera prédica buenas noticias a los pobres. En la segunda prédica vimos libertad a los cautivos. Y en este orden hoy vamos a ver vista a los ciegos, que es el tercer propósito de la unción, vista a los ciegos. Considero que este término encierra mucho más que darle vista a los ciegos, porque el Señor Jesús no solamente dio vista a los ciegos en cuanto a lo físico, sino también que sanó muchas otras dolencias. De hecho, cuando los mensajeros que Juan el Bautista envía a Jesús a preguntarle si era realmente él el que tenían que esperar, el Cristo, el Señor toma otro pasaje de Isaías y le dice a los mensajeros de Juan el Bautista: vayan, díganle a Juan lo siguiente, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Aquí también podemos ver la dinámica y la acción de la unción de Cristo, tomada también de un pasaje de Isaías. En el día de hoy, como vamos a ver, dar vista a los ciegos, nos vamos a centrar en un pasaje muy conocido, muy profundo. Podríamos haber citado muchos otros pasajes, como la sanidad de Bartimeo, aquel célebre ciego de las Escrituras, ex ciego, o los dos ciegos que se enteraron que Jesús estaba en el pueblo y hicieron lo imposible hasta llegar a Jesús, y así otros tantos pasajes donde nos habla de sanidad a los ciegos. El pasaje que vamos a tocar está en Juan capítulo 9. Y quiero que lo profundicemos porque no solamente habla de la sanidad de una ceguera física, sino que está entrelazado una sanidad, o por lo menos el tema de una ceguera que es peor, la ceguera espiritual. Así que les invito a que lo podamos ver. El primer punto, vamos a ver tragedia u oportunidad para que Dios se glorifique. Leemos en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. En la concepción de por qué muchas veces suceden cosas malas o nos pueden suceder cosas malas, buscamos culpables. Y uno muy común es el pecado. Creemos que a veces nos pasan cosas malas por causa del pecado. Y aunque es verdad que muchas veces el pecado tiene mucho que ver en las cosas malas que nos pasan, no siempre es así. No siempre una enfermedad es
porque alguien pecó y como un castigo vino esa enfermedad. No siempre una situación mala es porque alguien pecó y como castigo vino esa situación mala. Dios no obra de esa manera. Dios nos puede permitir pasar por situaciones difíciles, pero Él siempre busca el crecimiento y la madurez y siempre está bajo su soberanía. Pero el concepto de que porque pecó le pasan cosas malas no es solamente de hoy. Ya en aquel entonces los discípulos pensaban que toda enfermedad tenía como causa el pecado. Y el Señor Jesús les aclara y le dice, no es que haya pecado ni tampoco sus padres, porque los discípulos habían preguntado ¿quién pecó, él o sus padres? No tenían otra opción, él o sus padres. Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres. Lo que él está viviendo ahora, dice, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que el Señor le está diciendo a los discípulos que nosotros podemos mirar las cosas de dos maneras. Mirarlas como una tragedia y lamentarnos por ello, o mirarlas como una oportunidad para que Dios se glorifique a través de ello. ¿Y qué es lo que pasó con este ciego? Este ciego recibió la sanidad y Dios fue glorificado por medio de esta sanidad. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que las cosas que vivamos, si son a veces malas, una enfermedad, una situación económica, una situación familiar o lo que sea, puede ser una oportunidad para que Dios se glorifique. Pero para eso hay que tener fe. Si no, va a ser simplemente una tragedia para la cual lamentarnos únicamente. Hay un caso similar también en el libro de Juan, unos capítulos más adelante, donde sucede que Lázaro, amigo de Jesús, muere. Pero cuando comienza el capítulo, leemos lo siguiente. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si leemos todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que aunque Lázaro murió, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado y el Hijo también. Y de hecho fue lo que sucedió. Lázaro se levantó de la tumba, resucitó y Dios fue glorificado por toda la gente que estaba en ese lugar y sigue siendo glorificado hasta el día de hoy cada vez que leemos un pasaje como ese. Y es por eso que toda situación mala la podemos considerar como una tragedia o la podemos considerar como una oportunidad para que Dios se glorifique. Es verdad que una situación difícil muchas veces la vamos a considerar como una tragedia porque humanamente la vivimos así. Nos cuesta ver que en medio de todo eso, de lo malo, de una enfermedad, de una situación económica, de problemas de familia, de relaciones, nos cuesta ver que allí Dios se pueda glorificar. Pero la realidad es que Dios sí se puede glorificar. Dios puede hacer resucitar a un muerto. Por eso nunca nada está tan mal como para que Dios no pueda hacer algo. Simplemente hay que tener fe. Tenemos que tener fe. La palabra nos enseña en el Salmo 84 lo siguiente que vamos a leer. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Este es un pasaje que lo hemos considerado en otras oportunidades. Los peregrinos caminaban hacia Jerusalén al tiempo de las fiestas religiosas, de las fiestas al Señor.
Pero muchos de estos peregrinos tenían que pasar por valles muy difíciles. Este valle se llamaba el Valle de Bacá, que significa lágrimas o llanto. Sin embargo, dice que en ese valle, los que caminan hacia Jerusalén, al encuentro de esa fiesta y al encuentro de la presencia del Señor, convertían ese valle de lágrimas en un valle de gozo. ¿Cambió la geografía? No. Lo que había cambiado era la actitud de ellos. Convertían lo que parecía una tragedia en una oportunidad de glorificar a Dios. Que Dios se glorificara. Y es por eso que todo depende también de nuestra actitud. Cuando pasa una situación difícil, si nuestra actitud es negativa, es pesimista y probablemente todo lo vamos a ver como una tragedia. Pero si cuando pasa una situación difícil tenemos fe y una actitud de confianza en el Señor, vamos a ver esa situación como una oportunidad para que Dios se glorifique. Punto número 2. El espíritu de religiosidad es trastocado por el poder de Dios. La historia que estamos considerando sigue en el relato donde el Señor Jesús sana efectivamente a ese ciego que estaba allí. Y esto provocó tal conmoción, tal revuelo, que había gente que no sabía muy bien o dudaban si realmente era aquel ciego que estaba siempre allí. Otros decían, sí es él, y otros decían, parece que es él. Pero quienes más se vieron conmovidos por toda esta situación fueron los religiosos. Donde más repercutió este milagro fue en el seno de la religión. Y vamos a leer un pasaje que nos dice cómo lo estaban viviendo ellos. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé, y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Como dije antes, este milagro tuvo un impacto tremendo. Fue un impacto del cielo sobre la tierra. Y este impacto hizo tambalear las bases de la religión. La religión era una estructura que determinaba y dictaba lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y en este sentido, la sanidad de este ciego no cuadraba con lo que esta religión estaba determinando acerca del mover y el poder de Dios. Pero lo evidente de esta sanidad provocaba las disputas entre ellos. Y habían quienes decían que sí y otros decían que no. Pero ante la evidencia, ¿cómo cuestionar lo que estaba pasando? ¿Cómo dar respuestas a eso? ¿Cómo juzgar lo que no se puede juzgar? Sin embargo, a veces la religión es mucho más fuerte. La religión es una estructura armada por los hombres, fruto de querer hacer lo que se debe hacer en el espíritu, pero se hace con la carne. Es decir, lo que se debe hacer espiritualmente se termina haciendo con fuerzas humanas. Y cuando se hace con fuerzas humanas, se va estructurando y se va limitando lo que uno piensa acerca de Dios, y a Dios se lo comienza a dejar afuera. Y solamente Dios opera si cuadra dentro de lo que se ha determinado religiosamente. Dios
no puede ser limitado. Su accionar es poderoso y Dios no se lo puede meter adentro de un cuadro, adentro de un límite, de una caja. Dios rompe con todo eso, rompe la caja. Dios se sale por fuera de todo eso. A Dios no le importa cómo el hombre ha estructurado la religión. Dios lo que quiere es romper todo eso y ver cómo la gente recibe su misericordia, su amor, su poder. Dios está por encima de la religión. Dios está por encima de los diseños humanos, porque su diseño es superior. Por eso que podemos leer en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 lo siguiente. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. El Señor está diciendo aquí que por más que nosotros hagamos nuestros diseños, nuestras estructuras, nuestras formas, nunca van a ser como las de Él. La palabra pensamientos en este pasaje es la palabra hebrea makshavá y significa designio, determinación, diseño, forma de hacer las cosas. Por eso Dios le está diciendo al hombre: mis diseños, mis formas de hacer las cosas, mis determinaciones son mucho más altas que las de ustedes. Ustedes pueden tener diseños, pueden tener formas de hacer las cosas, pero nunca van a ser altas como lo son las mías. Y Dios nos está queriendo decir: no me importan tus diseños. Lo que yo quiero es que te alinees a mis diseños. Te alinees a mis pensamientos, a mis formas de hacer las cosas. Muchas veces nosotros tenemos un plan y lo queremos ejecutar, y cuando lo vamos a ejecutar le pedimos a Dios: Señor, respáldanos, bendícenos. Pero es un plan que no sabemos si realmente nació en el Señor. Es un plan que nació en el corazón del hombre y queremos que Dios lo bendiga. Y Dios no está obligado a bendecir lo que nació en el corazón del hombre. Dios va a bendecir siempre y cuando nosotros nos alineemos a sus planes, a sus propósitos, a sus pensamientos, a sus diseños. Allí Dios bendecirá. Y cuando Dios bendice, respalda, y eso es prosperado. En la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así acerca del mismo pasaje: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No puedo encerrar a Dios en mi manera de ver, de creer, de sentir, de hacer las cosas. Soy yo quien tiene que alinearse a su manera, a sus diseños, a sus determinaciones. Vamos a ver el próximo punto, que es el poder de lo que recibo del cielo, el testimonio. Juan sigue diciendo en el versículo 24-25 del capítulo 9. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuán profundo es esto? Es la sinceridad de este ex ciego, que no le importaba si Jesús era pecador o no era pecador. Lo que este hombre había vivido era una sanidad
que era lo único ahora que él tenía de valor en su vida si hablamos de lo religioso, de lo espiritual. Dice, yo no sé si es pecador, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Quién puede contra un testimonio así? ¿Quién puede contra una experiencia espiritual que ha marcado la vida? Yo no puedo llegar con toda mi teología, como muchas veces se hace, con toda una teología para decir, no, eso no es de Dios, cuando la persona que recibió el milagro no tiene dudas de que ha sido Dios. Estos fariseos querían que este hombre se retractara y dijera algo contra Jesús. Pero este hombre había vivido una experiencia espiritual, no solamente de sanidad de su vida, sino un encuentro con aquel que lo sanó. Este hombre no tenía muy claro un concepto de Jesús, pero lo que sí tenía claro era que Él lo había sanado. Mis hermanos, nosotros podemos tener quizás mucha gente que nos diga que nuestra teología puede estar errada, o nuestra forma de ver las cosas, pero lo que has vivido espiritualmente es lo más valioso, es el testimonio que habla por sí solo. Porque este ciego ni siquiera tenía que hablar. La evidencia estaba delante de los religiosos que no podían dar crédito a lo que veían, que no podían explicarlo. Y simplemente una palabra desbarataba todo argumento y toda teología. Yo no sé si es pecador. Lo que yo sí sé es que antes yo no veía y ahora veo. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos sido críticos de situaciones porque no las entendíamos? Críticos de hermanos que habían vivido una experiencia espiritual y como quizás esa experiencia espiritual no cuadraba en nuestra teología, descartábamos eso o les tratábamos de buscar una explicación. Cuando no hay explicación, cuando la única explicación que hay es que tenemos un Dios poderoso, que si ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, Él hace milagros. La unción de Cristo se activa y esta unción provoca milagros, sanidades, libertad. Tenemos un Dios poderoso que no lo podemos encerrar dentro de una caja, porque Él no puede ser encerrado dentro de una estructura. Dios está por encima de todo eso. Y a cualquier persona lo único que le basta es su testimonio para poder hablar a otros y decir, yo creo, Él me sanó. Yo creo, Él me salvó. Quizás no sepas mucha teología, quizás no sepas mucho de la Biblia, pero sí tienes algo muy valioso, tu testimonio. Lo que hizo Dios en tu vida, en tu corazón, si te sanó, si te liberó. Lo que sí tenés es tu testimonio, tu experiencia con Dios. Y contra eso no hay argumentos. Aún los ateos, mis hermanos, los ateos pueden poner argumentos contra nuestras creencias, pero podrán poner todos los argumentos que quieran y no van a poder ir contra nuestro testimonio. Ahora, si mi experiencia con Dios es solamente de acá, un argumento va a poder desbaratarlo. Pero si mi experiencia con Dios es espiritual, es acá adentro, en el corazón y en el espíritu, entonces nada va a poder ir contra eso. Es algo que no se puede explicar con argumentos, ni se puede rebatir con argumentos, porque va mucho más allá de las palabras, va al corazón
y va al espíritu. Y cuando ha trabajado allí, no hay nada que se pueda hacer contra eso. Vamos a ir al último punto, la ceguera espiritual. La unción de Cristo no es solamente para sanar la ceguera física, sino, y como lo dije al principio de la prédica, la unción de Cristo es para sanar una ceguera que es peor, la ceguera espiritual. Juan, en el versículo 39 del capítulo que estamos considerando, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El refrán popular dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hablando en lo espiritual, no hay peor ciego que el que cree que puede ver. El Señor Jesús vino del cielo y todo lo que viene del cielo causa un impacto. Ahora, ese impacto puede ser resistido o puede ser que transforme las vidas. ¿Cuándo se plantea la resistencia? Cuando va contra el espíritu de religión, contra lo religioso. Y aquí se plantean dos efectos de su ministerio ante los hombres. Hablando espiritualmente, los ciegos comenzarían a ver, pero los que creen ver serán cegados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo he venido, dice, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Pero el sentido de los que ven, dice, es para los que creen que ven. Mis hermanos, mucha gente, muchos religiosos creen que ven. Y quizás en algún momento hemos estado vos y yo en ese lugar de decir que creemos que vemos. Estamos seguros. No, Dios es así, así y así. Dios no puede moverse de esa manera o Dios no puede hacer esto. Y creemos ver, pero somos los peores de los ciegos. Sin embargo, aquellos que realmente son ciegos espirituales y que admiten esa ceguera son los sanados espiritualmente por el Señor y comienzan a ver realmente. La ceguera espiritual se produce por la religiosidad. La ceguera espiritual se produce porque se levanta una estructura humana que no permite que se vea a Dios. Los fariseos levantaron una estructura religiosa, creían ver a Dios, creían saber cómo se movía Dios. Y sin embargo Dios caminó al lado de ellos y no pudieron verlo. No se dieron cuenta que Dios estaba allí con ellos. Queridos hermanos, a veces pensamos que estamos en lo correcto y que estamos viendo las cosas de una manera correcta y que así tiene que ser. Y no nos damos cuenta que Dios también puede obrar de otras formas. Aún estamos parcialmente cegados. Y me hace acordar aquel pasaje donde el Señor Jesús sanó a un ciego, pero lo sanó en dos etapas. Una primera etapa, el Señor ora por este hombre y cuando le pregunta qué ve, el ciego le dice: veo a los hombres como si fueran árboles. Y el Señor vuelve a sanar, a orar sobre este hombre y recién ahí puede ver claramente. Y a veces pienso que los cristianos, si bien hemos nacido de nuevo y comenzamos a ver, en muchos casos comenzamos a ver pero de manera parcial. Y miramos las cosas no del todo definidas como Dios quisiera. Pero es ahí donde tenemos que decirle al Señor: no estoy viendo las cosas claras. Obra en mí, Señor, para que yo pueda verlas
como vos las ves y como vos querés que yo las vea. Mis hermanos, hay en las iglesias mucha gente ciega espiritual. Creen ver, pero son religiosos que no ven. Hay muchos que creen ver y lo que están necesitando es que Dios sane esa ceguera espiritual y les muestre cómo Él es, cómo Él obra, que rompa las estructuras y que les permita ver con claridad. Mis amados hermanos, que la unción de Cristo comience a trabajar en la iglesia para que veamos, no solamente sanar ciegos físicos, sino que sean sanados también muchos ciegos espirituales, que muchos están en las iglesias. Pero también salir a la calle a sanar ciegos espirituales, muchas personas que no ven a Dios, que no lo pueden ver, pero que nosotros estamos para llevarles la palabra de Dios, para que ellos puedan ver al Señor, sean sanados de la ceguera espiritual que ellos tienen y puedan ver al Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga y vamos a orar para que el Señor actúe en medio nuestro. Si estás pasando por una situación en la que vos decís, wow, tengo una ceguera espiritual, orá en este momento para que el Señor obre en tu vida, quite toda religiosidad, toda estructura, toda carnalidad que impida que veas con claridad y que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida para que veas como Dios ve. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta palabra, papá. Gracias porque la unción de Cristo está para sanar a la iglesia también de su ceguera espiritual. Y yo te pido que en esta hora, si hay hermanos que están pasando por una situación de ceguera espiritual, donde no ven con claridad tu mover, tu obrar, donde juzgan, donde limitan tu obrar, Señor, en el nombre de Jesús, sean sanados. Toca, Señor, sus ojos espirituales. Toca, Señor, para que ellos puedan, Señor, verte a ti, ver tu mover, ver lo que tú haces. Y, Señor, que en el nombre de Jesús se levanten para que vean con claridad todo lo que eres tú y tu mover. Y, Señor, levanta la iglesia con la unción de Cristo para no solamente ir y orar aún por los ciegos y que sean sanados, sino que principalmente podamos predicar, Señor, y que sean sanados los ciegos espirituales, tantos que hay en este mundo que no te pueden ver, Señor, pero que necesitan verte. Sánalos, Señor, y utiliza a la iglesia para ello. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en contacto y nos vemos el próximo fin de semana en la próxima prédica. Nos vemos.